Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Después de nuestro viaje por Maldivas me habéis pedido muchísimo un episodio dedicado al país y aunque teóricamente tendría que estar grabándolo con Adrián, pues alguien se tiene que quedar con Lucía, así que estoy yo solita para esta primera introducción. Pero no os preocupéis porque luego tengo conmigo a una persona experta en Maldivas y vamos a poner el foco en cómo viajar por Maldivas de forma más responsable, más sostenible. Pero antes, como siempre, quiero dar las gracias a mis queridos patrocinadores por hacer posible esta cuarta temporada. Por un lado tenemos a Yati Seguros, que cuentan con seguros de viajes pensados por y para viajeros. Por ejemplo, acabamos de estar en Maldivas y en todas las escuelas de buceo me han preguntado si mi seguro incluye cobertura de buceo y lo cierto es que Yati tiene varios seguros en los que se incluye esta cobertura y la de otros deportes de aventura como por ejemplo trekkings hasta 5.400 metros de altura. Es algo importante tener en cuenta cuando planees tu viaje y sepas que vas a hacer este tipo de actividades porque, aunque lo habitual es que no pase nada, pues si pasa no quieres estar preocupándote del dinero y la logística y ellos se van a encargar de todo. En el caso de Maldivas, por ejemplo, los centros médicos u hospitales en algunas islas son bastante sencillos y trasladarte a Male, que es la capital, de forma rápida tendría que ser en hidroavión, lo cual cuesta una pasta, y con el seguro de Yati lo tendrías cubierto. En el enlace que encontrarás en la descripción tienes, como siempre, un 5% de descuento directo. Gracias también a Level, la aerolínea low cost que conecta Barcelona con algunas de las mejores capitales de América, por sumarse también a esta aventura del podcast. Y una posible ruta utilizando los destinos de Level podría ser un viaje como el que hice yo en 2019 a la costa oeste de Estados Unidos y haríais vuelo directo a San Francisco, pasar 4 o 5 días allí porque la ciudad es una auténtica maravilla, es de mis ciudades favoritas de Estados Unidos y desde San Francisco puedes iniciar el road trip hasta Los Ángeles por la Pacific Coast Highway, que es una de las carreteras más bonitas que he transitado en mi vida. Llegas a Los Ángeles, pasas otros 3-4 días y puedes volar a casa en otro vuelo directo. Además, en esta ruta puedes incorporar otras paradas interesantes como el Parque Nacional Yosemite, el Valle de la Muerte, Las Vegas o incluso el Gran Cañón del Colorado si te desvías un poco más. Es un planazo, así que echa un vistazo en la web de Level, que la tienes en la descripción del podcast, y en mi blog encontrarás todos los detalles de esta ruta también. Y de California a Maldivas, como sabes, si nos sigues en redes sociales o si escuchaste el episodio 100 del podcast, en el momento de grabar este episodio estoy de viaje por Asia y el primer destino ha sido Maldivas y básicamente hemos estado de vacaciones. En la primera parte de este podcast te voy a contar cómo ha sido la planificación y la logística de viajar por Maldivas y en la segunda parte vamos a hablar de algo muy importante en este país y es el turismo responsable con animales y el turismo sostenible en general. Entonces, para empezar, a grandes rasgos, ¿qué me ha parecido a mí Maldivas? ¿Qué nos ha parecido a Adrián y a mí? Era nuestra primera vez en el país y la verdad es que nos ha parecido el destino perfecto para ir de vacaciones, porque no es un destino en el que haya muchas cosas que hacer más allá de estar tirado en la playa, en la piscina, en el caso de que tu hotel tenga, pero realmente con las playas paradisíacas que hay en Maldivas, a mí lo de la piscina casi que me sobra. Y pues hacer deportes acuáticos como por ejemplo bucear, hacer snorkel, etc. Entonces, más allá de eso, Maldivas es que no tiene mucho más, no tiene trekkings, es el país más llano del mundo, ¿no? El país más plano del mundo, con lo cual no hay muchas más actividades que estar en la playa y así. Entonces, antes de empezar a entrar en materia de la logística de la organización del viaje, sí que te quiero hablar un poquito de las particularidades de Maldivas porque es un país muy especial. Tiene 1.200 islas, pero de esas 1.200 solo 200 están habitadas más o menos. Y otras 100 son islas habitadas, pero son islas privadas con resort, las típicas islas que vemos pues en los anuncios y en Instagram de la gente que se va a este tipo de vacaciones en una isla resort. Las islas locales abrieron al turismo hace unos 10 años y ahí es posible alojarse de una forma más económica, que es como lo hemos hecho nosotros. Para nosotros en este viaje no tenía mucho sentido encerrarnos en un resort porque lo que nos apetecía era conocer un poco la vida local y porque evidentemente el presupuesto se engordaría muchísimo y en este caso que queríamos viajar durante largo tiempo, pues queríamos estirar el dinero.
De todas maneras, también sé que no todo el mundo se puede permitir el lujo de gastarse pues 150, 200, 500, 1000 euros la noche por una villa frente al mar, y las opciones de las que yo voy a hablar en este podcast son precisamente opciones low cost. Entonces os voy a contar un poquito el itinerario que hemos seguido y las islas que hemos visitado para que os hagáis una idea. Para empezar, nosotros aterrizamos en Male y cogimos un ferry hasta Fulidu, que es una isla súper local, muy pequeñita, es una isla que te la puedes cruzar tranquilamente en 10 minutos. Es una isla que tiene una bikini beach, que ahora hablaremos de las bikini beach, bastante grande, bien cuidada. No tiene muchas sombras, pero bueno, la verdad es que la playa está muy bien, no hay muchas olas. En general, en Maldivas no es un país en el que haya muchas olas y así, porque normalmente las islas están protegidas por arrecifes, con lo cual son perfectas para ir con niños y para estar directamente en el agua tumbado así, viendo la vida pasar muy a gusto. Entonces Fulidu nos ha gustado mucho, es una isla pequeñita, como os digo, local, con muy pocas opciones de alojamiento, muy pocas opciones de restaurantes. Es la típica isla a la que ir a desconectar y a conectar pues eso, con la vida local. Pero simplemente que sepáis que no hay mucha logística en esta isla. Hay algún centro de buceo, que yo buceé en Fulidu porque en las cercanías hay muy buenos puntos de buceo, con lo cual pues isla ideal para ir 3-4 días a tirarse en la playa, bucear, hacer snorkel y actividades de agua y poco más, porque es que no hay nada más. Importante en Fulidu coger el alojamiento con antelación porque, como os digo, al menos en nuestra visita hemos visto pocas opciones de alojamiento, con lo cual pues es importante llevarlo planificado con un poco de antelación. Fulidu no está especialmente bien conectada con Male, con la capital, porque no pertenece al mismo atolón. Ya vais a ver cuando os pongáis a organizar un viaje por Maldivas que los ferries, que ahora también os hablaré de este tema, los ferries conectan muy bien entre atolones. Entonces, en el momento en el que te sales de un atolón, que un atolón es un grupo de islas, pues ahí ya tienes que hacer algún tipo de malabar. Entonces, nosotros para ir hasta Fulidu fuimos en un speedboat, que suelen ser más caros. Ahora os hablo de todo tema de transportes para que lo sepáis. De Fulidu fuimos a Mafushi porque teníamos buena conexión, y Mafushi la verdad es que es la isla que menos nos ha gustado, es la isla más desarrollada turísticamente y entonces ha perdido mucha de su esencia. Muchos edificios altos, todo pensado por y para, o sea, para los turistas, mucha industria iniciada por extranjeros, entonces siento que el dinero no se está quedando en los locales, ¿no? que mayormente se está quedando en inversión extranjera y a mí pues la verdad es que eso no me ha gustado mucho. Mafushi, como punto positivo, tiene que desde allí salen muchas de las excursiones y puedes sacar precios un poco mejores. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que hemos visto es que todas esas excursiones incluían actividades que yo personalmente no recomendaría y que luego vamos a comentar con Elena, que es súper experta en estos temas, es bióloga, y son excursiones que incluyen turismo que no es responsable con el medio ambiente, turismo que no es responsable con los animales, feeding de animales para tenerles cerca para hacer fotografías. Entonces la mayoría de excursiones que salen desde Mafushi incluyen estas cosas porque es lo que demanda el turismo. Ya sabéis que si no hay demanda, no hay oferta. Entonces en Mafushi estuvimos un par de días, la verdad es que no pasamos mucho más, y desde Mafushi lo que sí hicimos fue una excursión de un día a Guli, que es una isla que está muy cerquita de Mafushi, prácticamente, no sé qué serían, 15-20 minutos en ferry local, muy muy cerquita, es una isla muy pequeña que está empezando a desarrollarse como su vecina Mafushi y pues que también está bastante enfocada al turismo. Lo que sí me gustó mucho de Guli es que la playa bikini, la playa para los turistas, está muy bien. Es una playa que está bastante bien, o sea, típica playa paradisíaca, con aguas turquesas, con un columpio, muy guay, la verdad. Y tienen también opciones de deportes acuáticos en Guli, podéis hacer pues paddle surf o coger una moto de agua o cosas así. Y si no, a mí Guli la verdad es que me parece una escapada perfecta. Si vais a Mafushi, me parece la escapada perfecta de un día. Así que, o sea, como que no me quedaría a dormir porque la isla en sí es tan pequeña que tampoco tiene muchas opciones. Además, añado de Guli que está en plena construcción. La están desarrollando muchísimo, con lo cual, paseando por las calles, lo que sí nos dimos cuenta es de que había pues
muchas construcciones a medias, mucho ruido, muchas obras por todas partes. Entonces no nos acabó de gustar y desde luego no nos hubiésemos quedado a dormir. Nos alegramos de haberlo hecho así en una excursión de un día. Y luego la isla en la que pasamos más tiempo, nosotros, fue Rajdu. Es una isla que también está en otro atolón, a 1 hora y media, más o menos 2 horas en speedboat desde Male, y para nosotros es la isla perfecta porque lo tiene todo. Es una isla de un tamaño, pues, que te la puedes cruzar en 15 minutos más o menos, que está bien porque puedes ir de punta a punta, la puedes conocer perfectamente. Es una isla que tiene más opciones de restaurantes, tiene también muchas opciones de buceo porque cerca de Rajdu está uno de los puntos de buceo, de los top 5 de buceo de Maldivas, que es Madibaru Corner, y tienes un Manta Point muy cerquita para ver mantas. Es una isla en la que hacer deportes acuáticos es ideal. Tiene un arrecife de coral al que se puede llegar prácticamente caminando y se pueden ver muchas cosas. Entonces, es una isla que para mí lo tiene todo y la playa es maravillosa también. Además, una de las cosas que me gustó mucho de la playa de Rajdu, de la playa Bikini, es que tiene mucha sombra natural, tiene muchos árboles. Entonces, no tienes que estar con la sombrilla, no tienes que estar aplicándote crema solar constantemente y pues puedes ponerte en la sombra y no quemarte. Entonces, había tumbonas también gratuitas cuando estuvimos nosotros, que esto me imagino que en algún momento cambiará y empezarán a cobrarlas, no lo sé, pero cuando estuvimos nosotros la verdad es que estuvimos muy a gusto. La playa también tiene baños, tiene duchas, digamos que es una isla que dentro de que está preparada para el turismo, está bien preparada para el turismo, conserva mucho de la vida local, porque es una isla muy local, con muy poquitos edificios altos, creo que diría que un edificio alto. Se está construyendo también bastante porque se está poniendo también bastante de moda como alternativa, ¿no?, a Mafushi y así. Yo solo espero que pues las personas que se están encargando de su desarrollo escojan opciones más cuidadosas, más responsables con el entorno, ¿no?, y que mantengan un poco la esencia de Rajdu, que es una esencia muy bonita. A nosotros nos gustó muchísimo la isla y el sentir un poco, pues eso, ¿no?, que vas a negocios locales, vas a restaurantes locales, que el hotel está regentado por locales, ¿no? Eso nos gustó mucho. Este fue nuestro itinerario. Nosotros estuvimos 2 semanas. Yo, si tuviera que recomendarle a alguien cuántos días ir a Maldivas, creo que, a ver, estamos hablando de un viaje que es largo, que normalmente tiene una escala y que es un viaje largo. Entonces yo a la gente le diría, pues por lo menos 1 semana o 10 días. Y en 10 días puedes combinar 2, 3 islas del mismo atolón, por ejemplo. En el caso de querer ir a Rajdu, pues hay 2 islas muy cerquita que son Ukulas y Tudu, que son islas también muy bonitas y que conservan mucho, pues, de esa esencia local todavía. Nosotros no pudimos ir por mala combinación de ferries, pero me han hablado súper bien de estas 2 islas y en combinación con Rajdu, pues me parece que puede ser un buen itinerario. Entonces yo le dedicaría por lo menos 10 días. Oye, que solo tienes 1 semana para desconectar, pues a lo mejor 1 o 2 islas es suficiente. Y si tienes 15 días, pues puedes hacer como nosotros un itinerario que incluya bastantes más. ¿Por qué hemos escogido estas islas? Pues bueno, la verdad es que leí muchísimo sobre este tema. Leí muchísimo. Es difícil escoger islas en Maldivas porque siento que es un poco... O sea, que siempre vas a acabar en el paraíso, excepto Mafushi, que para mí no se parece en nada al paraíso. Creo que la isla que escojas va a estar perfecta, ¿no? Entonces es un poco, al final un poco acabamos en estas islas por recomendaciones. En Fulidu acabamos por recomendación de Alba, que es una chica que entrevisté en el podcast, que vive parte del año en Maldivas y que trabaja llevando grupos a Maldivas, y nos dijo que esta isla pues le gustaba muchísimo y fuimos. La verdad es que fue un acierto y también tuve la oportunidad de conocerla y bucear con ella. Y el resto de islas, pues Mafushi y Guli fue por pura conveniencia de itinerario y Rajdu fue por recomendación de Elena, que es la chica que viene ahora a hablarnos de turismo responsable. ¿Cuál es la mejor época para viajar a Maldivas? El invierno europeo. A grandes rasgos, el invierno europeo.
El mejor momento es cuando tú tengas vacaciones realmente, ¿no? Pero la mejor época en cuanto al clima es el invierno europeo. Nosotros estuvimos en Maldivas a principios de febrero, los primeros 15 días de febrero, y la verdad es que el tiempo fue maravilloso, no llovió ni un día, las temperaturas tampoco eran abrasadoras, de que no se pudiera estar demasiado en la calle, pero sí que pues en las horas centrales del día había que resguardarse un poco del sol porque quema mucho. Hay que tener en cuenta que Maldivas está en línea con el Ecuador y el sol pega muy fuerte. El sol pega muy fuerte, hay que protegerse bien. Muchos viajeros que conozco que han ido a Maldivas se acaban quemando la piel y pues ya lo sabéis, la piel tiene memoria, que dice mi madre, y hay que ponerse bien de protección cuando estemos al sol, pero más que eso, más que protección solar, yo diría evitar las horas centrales y si estáis en las horas centrales bajo el sol, llevad protección física, es decir, camisetas de protección solar, incluso pantalones, ¿no? Por ejemplo, Adrián llevaba pantalones para no quemarse. Y de esta manera también usamos menos protección solar, que pues no hace falta llevar tanta y meternos en el agua con ella, ¿no? Que muchas veces no es protección solar que sea responsable con los corales, con los corales y con la vida marina. Con lo cual yo recomiendo mucho la protección física, ¿no? Las camisetas de protección solar. Hablemos del transporte. ¿Cómo nos movemos entre islas en Maldivas? Hay, yo diría, 3 opciones. La opción más cara es el hidroavión, que es sobre todo para moverse a islas más lejanas o para gente pues, que se quiere mover rápido y que tiene dinero, porque los hidroaviones cuestan más o menos unos 200 euros por traslado. Luego tenemos el speedboat, que son barcos más rápidos, más pequeñitos, y son más rápidos, son lanchas a motor, digamos. Bueno, lancha a motor igual no es el concepto, ¿no? Pero bueno, un barco rápido, con un motor rápido y que llega muy rápido a las islas, también son más caros. Por ejemplo, estamos hablando de que el speedboat a Fulidu creo que fueron $25, el speedboat de Male a Rasdú fueron $35. Entonces, son precios que ahora vais a comparar con el ferry local y, hombre, pues se engorda bastante el presupuesto. La cosa es que si tienes pocos días en Maldivas o si tienes que hacer combinaciones un poco, no voy a decir raras, pero para ciertas islas los ferries locales no pasan todos los días, entonces te ves obligado a coger algún speedboat. Nosotros combinamos un poco speedboats y ferries locales siempre que había la disponibilidad. Los ferries locales cuestan entre $1 y $3, o sea, flipad con la diferencia. Son más lentos, porque por ejemplo el ferry local que va de Male a Rasdú tarda 4 horas, 5 horas más o menos, y a lo mejor si hubiésemos viajado solos sin Lucía nos lo hubiésemos planteado, pero con ella tantas horas en un ferry no nos apetecía. Y pues eso, son más lentos, pero también van más vacíos. Y también te mareas menos porque no van tan rápido, porque tengo que decir que el traslado, por ejemplo, de vuelta de Rasdú a Male, yo hubo un momento que decía, por Dios que me den una bolsa porque voy a acabar vomitando, ¿no? Porque van muy rápido y si la mar está un poco picada, si os mareáis en barco, llevad biodramina, es lo que os puedo decir. ¿Qué más? Tenemos estas 3 opciones para movernos, ya habéis visto, de la más cara a la más barata, así que hay opciones para todo el mundo. Y luego, el tema para movernos entre islas, los ferries locales, hay una página web que os la voy a dejar enlazada en la descripción y que lo tenéis también explicado en el blog, en lamaletadecarla.com. Hay una página web en la que están los horarios de los ferries públicos. Es una página web muy mal hecha, que se entiende bastante mal, pero bueno, navegando en la página y así se pueden ver los ferries locales y los horarios y ya vais a ver que están bastante limitados, excepto con Mafushi y el atolón donde está Mafushi, que es el más turístico, y ahí sí hay más frecuencias. Con el resto, bueno, pues no pasan todos los días y es más complicado. Bueno, vamos a hablar del tema de las playas bikini. Me habéis oído mencionar el tema de las playas bikini. ¿Qué son las playas bikini? ¿Por qué se llaman así? Bueno, las Maldivas, por si no lo sabéis, es un país de principal religión musulmana y en las islas locales una de las condiciones que hay para poder aceptar a turistas es que si se quieren bañar con bikinis o ropa pues un poco menos conservadora, por así decirlo, tienen que hacerlo en una playa designada para eso. Es decir, tú te puedes bañar en cualquier playa de las islas, pero si no lo haces en la Bikini Beach, en la playa bikini, tienes que hacerlo
con una ropa pues más tapada, ¿no? Sobre todo las mujeres, pues tapando todo el cuerpo básicamente. Entonces hay estas playas bikini que además suelen ser las mejores playas de la isla, también hay que decirlo porque la gente local no es una costumbre tan fuerte esto de ir a la playa a bañarse y así, especialmente cuando hace más calor. Sí que les ves, a la gente local les sueles ver al atardecer o así dándose un baño, pero durante el día, así como los europeos vamos a tostarnos al sol, eso no es una costumbre que tengan allí. Entonces, pues tenemos estas playas bikini que están designadas para eso y hay que ser bastante respetuoso. Al final estamos viajando a su país, sus normas y no quiere decir que no nos podamos poner el bikini, simplemente que hay que ponérselo en estos lugares designados. No se puede hacer topless, por ejemplo, o no se puedes ir con un bikini como tú quieras, pero hacer topless no estaría bien visto y de hecho creo que estaría prohibido. Así que bueno, simplemente que lo sepáis que cuando vayáis a estas islas locales tenéis que buscar la Bikini Beach, que es ahí donde va a estar todos los turistas. En cuanto al buceo, al snorkel, a los vida a bordo, ¿no? A las actividades acuáticas relacionadas con el medio marino, que Maldivas es uno de los mejores lugares del mundo para hacerlo. Yo personalmente tengo que decir que es de los sitios donde más he disfrutado viendo animales bajo el mar, ha sido espectacular. Yo personalmente buceo, tengo el título avanzado de buceadora y han sido buceos increíbles, hemos visto muchísimas cosas y lo recomiendo muchísimo. Yo he buceado en Fulidu y he buceado en Ras Dú y en ambas he disfrutado como una enana, he visto un montón de tiburones, he visto mantas, he visto todas las especies posibles, habidas y por haber de peces y los corales están en bastante buen estado, teniendo en cuenta, ¿no? que no están perfectos, obviamente. Pero también para los que no buceéis, hay un snorkel que está muy bien, que puedes hacer snorkel en las islas en las que te alojes si hay un arrecife de coral cerca, pero si no, pues también hay excursiones para hacer snorkel y ver, pues también incluso puedes ver tiburones, puedes ver mantas, puedes ver mucha vida marina. Está muy bien el snorkel y el buceo en Maldivas. Y luego tienes la opción del vida a bordo, que para los que seáis buceadores expertos y os guste mucho bucear, pues un vida a bordo básicamente es montarse en un barco y hacer 3-4 buceos diarios y hacer básicamente eso. Es como un hotel sobre el mar en el que llevan tu traje de buceo, ¿no? Tu neopreno, todo lo necesario y hay como eso, pues 2, 3, 4 buceos al día. Yo no lo he podido hacer nunca porque el año que quería hacerlo era 2020 y me quedé con la espinita, pero bueno, pues llegará el momento, pero si queréis hacerlo, pues que sepáis que hay empresas que también hacen este tipo de... que ofertan este tipo de actividades, ¿no? Los vida a bordos. Hablemos de precios, más o menos para que os hagáis una idea. ¿Cuánto cuesta comer fuera? Comer fuera suele costar entre más o menos unos $5 por persona, diría. Os hablo en dólares porque en Maldivas circula la moneda local, que es la rufilla, y el dólar. Entonces podéis ir con ambas monedas. Normalmente para pagar en sitios pequeñitos y así, nosotros pagábamos en rufillas y los traslados en speedboat o los hoteles se pueden pagar en dólares también. Pero vamos, que circulan las dos monedas por igual y que las vais a poder usar ambas. Si solo vais con dólares, os los van a coger seguro y puede que el cambio os lo devuelvan en rufillas. Y los hoteles también tienen para pagar con tarjeta. Algunos restaurantes permiten pagar con tarjeta también, aunque a veces te cobran un poquito de comisión. Los centros de buceo suelen cobrar comisión por pagar con tarjeta, pero al final son cantidades grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, un buceo, una inmersión son 70 euros, 70 dólares, con lo cual si haces varias, pues son cantidades grandes y yo solía pagarlas con tarjeta. Pero volviendo a los precios, comer fuera, pues eso suele costar unos $5 por persona, más o menos, para que os hagáis una idea. Hay opciones un poco más económicas y así, pero la media es esa. El precio de las actividades, como os decía, pues un buceo, una inmersión son 70 dólares. El snorkel, una excursión de snorkel suelen ser 25 dólares, depende de la duración. Alquilar un paddle surf durante una hora son 15 dólares y más o menos creo que es lo mismo para un kayak, por ejemplo. Así que bueno, os hacéis una idea, son precios que no son precios del sudeste asiático, por supuesto, pero bueno, creo que son bastante asequibles dentro de que estás en un país pues, que vive principalmente del turismo. Y los precios de los traslados ya os los he comentado, en ferry público entre 1 y 3 dólares, en speedboat entre 25 y 40 dólares y en
hidroavión pues entre 150 y $200 por trayecto. Hablemos de lo que se come en Maldivas. Pues la verdad es que no nos sorprendió especialmente para bien la gastronomía maldiva, porque es un país que no produce no tiene una producción propia, con lo cual mucho de lo que se come es un poco mezcla de los países que hay alrededor, ¿no? De Sri Lanka, de la India, un poco del sudeste asiático. Entonces es fácil encontrar arroces, fideos, curries, cosas así. Pero la verdad es que cocinan bastante bien en los restaurantes. Hay un plato típico que se llama kotu roshi, que por lo que tengo entendido también se come en Sri Lanka y está muy bueno, la verdad. Es una mezcla de fideos de arroz con... fideos de arroz o bien las sobras de unas tortillas de pan, como unas tortas de pan remojadas en salsa, con verduras y así. Es un plato de aprovechamiento, teóricamente es un plato de aprovechamiento con todo lo que se supone que te ha sobrado de otra comida, pero bueno, en los restaurantes no creo que lo preparen así y es pues eso, como una salsita de tomate muy rica con verduras y está muy bueno, la verdad, el kotu roshi nosotros lo comíamos mucho. Tema de alcohol y agua. ¿Cómo lo hacíamos para beber en Maldivas? El alcohol está prohibido, por lo menos en las islas locales, no se vende, no es fácil de conseguir, sí que sé que hay de contrabando y tal, pero nosotros la verdad es que esa parte pues como que dijimos, bueno, si está prohibido, no vamos a bebernos ni una cerveza, por más que la eches de menos, te la tomas sin alcohol. Y lo que sí que en los vida a bordo y en las islas privadas con resort sí hay alcohol, y tienen como su propia norma y pueden consumir alcohol, entonces pues que lo sepáis. Y el tema del agua, bueno, el agua en Maldivas no es potable, con lo cual nosotros lo que hacíamos es que si no tenían un lugar para rellenar nuestra botella en los hoteles, que algunos lo tienen, nos comprábamos garrafas de agua grandes y rellenábamos nuestras botellas. Entonces, pues bueno, este es un consejito para que viajéis sin generar tantos residuos, comprar garrafas de agua grande y rellenar la botella reutilizable que llevéis, ¿no? A nivel de accesibilidad con la gente local, a nivel de accesibilidad con las mujeres, ¿no? Que esto me lo preguntó mucha gente a través de Instagram. Es fácil entablar conversación con los hombres porque normalmente son los que están trabajando en el turismo, en los centros de buceo, en alquiler de pues kayaks u otras actividades acuáticas, pero las mujeres son bastante más inaccesibles. Yo pensaba que por ir con Lucía, pues a la hora de estar en parques infantiles y así, me iba a ser más fácil pues establecer alguna conversación y no sé, como poder por lo menos contactar con la gente local, pero la verdad es que no. Un día de hecho estábamos en un parque y una chica me preguntó algo y dije, esta es la mía, ahora le pregunto yo algo y no pasó. Entonces, bueno, pues no son muy accesibles en ese sentido. Me imagino que tienes que pasar más tiempo con ellas a lo mejor para que se abran o bueno, no están tan acostumbradas. Supongo que porque también el idioma es una barrera y los hombres en ese sentido, pues al trabajar más en el turismo y tal, lo tienen más fácil. En cuanto a Maldivas con niños, así es un país que esté bien para viajar con niños. Me acuerdo que me llegó un comentario a través de TikTok que decía que cómo se me ocurría ir a Maldivas con niños, ¿no? Que no era un destino para ir con niños, que Maldivas es un destino de parejeo y no sé qué. Y me parece que nada más lejos de la realidad. Creo que Maldivas es un destino para todo el mundo en función de la mentalidad con la que vayas y de la compañía con la que vayas. Si vas de parejeo, pues puedes ir de parejeo sin ningún problema y puedes ir a islas locales, puedes ir a resorts. Pero de verdad es un destino perfecto para ir con niños, porque a los niños les encanta la playa en general. Por lo menos a Lucía le flipa estar en la playa, puede estar horas y horas en la playa, le gusta muchísimo y eso nos facilita mucho las cosas, ¿no? Entonces, creo que es un destino perfecto. Sí que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay necesidades básicas para algunos niños como son el acceso a leche o a pañales y esto en las islas más pequeñas está más limitado, ¿vale? Sobre todo encontrar leche de vaca pasteurizada. Es más fácil encontrar leche reformulada, que al final es leche en polvo. Y los pañales, según en qué isla, también son difíciles de encontrar. Por ejemplo, en Fulidu no había muchas opciones, pero en otras islas ya es más fácil. Y en Mafushi encuentras hasta leche de almendras, o sea, es que
no es tan difícil. Con lo cual, pues si vais a viajar con niños de según qué edad, tened en cuenta estas cosas. Pero en general me pareció un país súper fácil para viajar con niños, bien preparado para el turista, bien conectadas las islas entre sí. Y si no tienes ferries públicos, tienes speedboats, que aunque sean más caros, los niños no pagan. Entonces creo que ideal para ir con niños. Hay parques en muchas islas. Esto me sorprendió muchísimo porque en mi cabeza como que no me imaginaba que hubiese parques infantiles y por supuesto que sí, los hay. En Mafushi, de hecho, está uno de los mejores parques que fuimos durante nuestro viaje. Es un parque súper chulo, por la tarde está lleno de gente local y al lado hay una piscina pública para niños. O sea, en ese sentido Mafushi la verdad sí está muy bien. Y en Rasdú hay parque infantil, un poco hecho polvo, pero lo hay. Y entonces, pues que sepáis que existen esas opciones. Sobre dar el pecho, yo cuando fui con Lucía ya no daba el pecho, entonces no me he expuesto a eso, pero al ser un país musulmán yo intentaría pues cubrirme un poco, intentar pues, bueno, respetar un poco eso porque sí que sé que en países musulmanes no es que no esté bien visto, pero se tiene que hacer de una forma más recatada. Por lo menos en mi opinión es un destino perfecto para ir con niños. Yo creo que en todos los sentidos a los niños les gusta mucho la playa, o por lo menos a la nuestra, y en ese sentido ha sido muy fácil. Al ser islas tan pequeñas también, eso nos lo ha puesto fácil de no tener que movernos con ningún tipo de transporte. Los transportes que conectan las islas también están bastante bien para ir con ellos. Y pues yo creo que, o sea, creo que es que repetiría. Yo creo que repetiría con Lucía Maldivas. Sí, también allí las playas, como tienen toda la parte esta de arrecife, pues es que los niños están muy tranquilos, muy seguros, no hay oleaje, les cubre el agua prácticamente por las rodillas y no hay peligro de nada. Entonces, muy bien, muy recomendable. Sí. Sí, a mucha gente, por ejemplo, me escribía preocupada por el tema sanitario. Yo en ese sentido siempre digo lo mismo y bueno, y lo he comentado al principio, ¿no? Que nosotros preocupados no estamos, o sea, sí nos preocupamos de tener un seguro, pero luego una vez en el destino, pues evidentemente lo que sí hemos hecho es buscar islas que estuvieran bien conectadas con Male, islas que tuvieran centros médicos u hospitales y pues de esa manera asegurarnos que si hay algo que se pueda solucionar en una visita al médico, pues que se pueda hacer y que si no, pues si hay que tirar del seguro, pues se tira y ya está, ¿no? Pero en ese sentido no nos hemos preocupado mucho. Y otra cosa que iba a decir es que también hay gente que me pregunta y que se preocupa del tema de la comida, ¿no? De si hay opciones, porque pues hay gente que tiene hijos que a lo mejor no les gusta comer de todo y así. Y también, o sea, eso es una cosa que en Maldivas hemos visto que la carta de los restaurantes, prácticamente de todos, siempre hay alguna opción un poco más internacional, como pasta o incluso pizza, ¿no? En Rasdú, que había un sitio donde servían pizza. Así que bien, ¿no? En ese sentido, para viajar con niños. Uh-huh. Sí, nosotros, vamos, yo repetiría. Lucía se lo ha pasado súper bien. Y ya para acabar, no sé si quieres añadir algún consejo que tengas tú en mente que le puedas dar a la gente a la hora de viajar a Maldivas. Por lo menos se me viene uno a la cabeza, que es el tema de las reservas de los alojamientos. Nosotros fuimos reservando varios alojamientos sobre la marcha y bueno, lo fuimos haciendo a través de la web de booking.com y tuvimos la sensación de que había mucha oferta, mucha disponibilidad, pero después a la hora de la verdad nos dimos cuenta de que pues no era real, ¿vale? ¿Qué pasaba o qué había ocurrido? Por una parte, muchas veces nos encontramos con alojamientos que no sabían gestionar correctamente la plataforma de booking.com, entonces tenían habitaciones disponibles cuando en verdad estaban llenos, no sé. No, o sea, la conclusión es que no os fiéis 100% de lo que digan en booking.com y confirmad siempre un día o 2 días antes de ir al alojamiento por mensaje
que efectivamente tenéis vuestra habitación, está reservada para vosotros. Porque si no, os podéis encontrar con que vosotros creéis que la tenéis reservada, porque estamos acostumbrados a que funcione bien a través de la plataforma. A ellos se les olvida o no lo gestionan correctamente y puede darse el caso de que lleguéis al alojamiento y no tengáis sitio. Y ya no solamente eso, que vayas confiado diciendo, no, hay disponibilidad en los hoteles y no reserves y te esperes al último minuto y te quedes sin opciones de alojamiento, que es algo que a nosotros nos pasó. Por ejemplo, estando en Fulido, en la primera isla que visitamos, decidimos quedarnos un par de días más y no pudimos quedarnos porque no había ninguna opción de alojamiento que bajara de los 100 euros, a pesar de que en Booking sí aparecían, y eso fue un poco chasco, ¿no? Entonces, yo os diría que no lo dejarais para el último minuto. Ahí está Lucía. Yo os diría que no lo dejarais. Tenía que intervenir. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir hola? Yo os diría sobre todo que no lo dejarais para el último minuto confiando en Booking.com, porque no. Luego otro consejo que se me ocurre a mí es, por ejemplo, intentar coordinar bien el tema de los vuelos y los transportes internos en Maldivas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si tu vuelo, por ejemplo, llega a las 7 de la tarde, probablemente ya no vas a tener ningún transporte, ni speedboat, ni ferry lento, digamos, ni ferry local, para ir a la isla. Entonces vas a tener que pasar una noche en Male. En cambio, si llega por la mañana, muy pronto, pues a lo mejor te tienes que esperar a la tarde al speedboat, ¿no? Entonces, bueno, que esto sí que intentéis coordinarlo para que sea, pues yo que sé, la opción más cómoda dentro de todas las posibilidades, que a veces a nosotros nos pasó que al llegar tuvimos que esperar pues prácticamente 8 horas, igual me estoy pasando, pero 4 horas tranquilamente estuvimos esperando en el aeropuerto a que llegara nuestro speedboat para la primera isla. Entonces, bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta, que al final no es llego a una ciudad, cojo un autobús y me planto en el hotel, sino que estamos hablando de que pues son muchísimas islas y hay que cubrir esas distancias y no hay un ferry cada hora, ¿no? Entonces, que lo tengáis en cuenta a la hora de planificar. Entonces, en ese sentido, pues sí que yo os recomendaría tener el primer speedboat y el primer hotel reservado para por lo menos tener eso sobre seguro. Y yo creo que a nivel de consejos ya estaría. Anécdotas, que es algo que nos gusta mucho, Adrián. Cuéntanos una anécdota de Maldivas, por favor. Vale, pues... Esto es lo que está esperando la gente. Este momento. Una anécdota es que hay en estas islas pequeñas que hemos estado... ¿Qué vas a contar? Me llamó mucho la atención que no hay vehículos a motor de combustión. Solamente hay bicicletas y alguna moto eléctrica, ¿vale? Y eso, pues no sé, es una cosa que me llama la atención y valoro mucho porque ayuda en la experiencia, pues, a que desconectes, a que esté la isla, pues, como más relajada y el ambiente, pues que sea fantástico. Y luego también hay islas donde... ¿Eso es una anécdota? Para mí sí. Enseguida vas a contar algo divertido. No tiene que ser un chiste, una anécdota. Vale. Y luego también en estas islas, por algún motivo, los únicos animales domésticos son los gatos. Suele haber gatos. Y no hay perros. Según escuchamos, como que los perros están prohibidos. Es verdad, es verdad. Entonces, bueno, pues que en ese aspecto a nosotros pues nos gustan mucho los gatos y estuvimos muy tranquilos y muy a gusto sin perros. Si pones esto... ¡Qué mierda de anécdotas! Más de la mitad de la gente nos va a linchar porque son amantes de los perros. Ya, lo sentimos, es que nos gustan más los gatos, somos team gato en esta casa. No, esto no lo pongáis. Una anécdota... No, para una anécdota tengo que pensar. Vale, mientras... Si me dejas pensar, yo... Vete pensando mientras yo voy a contar lo que me pasó a mí en Maldivas, que pues no sé si llamarlo anécdota, mala suerte o que directamente me robaron en la cara. Pues podría ser. Resulta que, pues nada, si me seguís en redes sociales, si me seguís en Instagram principalmente, conté que me habían robado la cartera, que la había perdido, que no sabía exactamente qué había pasado.
Resulta que yo tengo, pues por una parte, el pasaporte y los documentos importantes los tengo en un lado y eso estaba en el hotel sin problema. Y por otra parte llevaba una cartera preciosa que me había comprado en Uganda, que me da una pena haberla perdido, que me muero. Y el caso es que siempre que me iba a bañar al agua, a la playa, yo metía todas las cosas en mi bolsa estanca y me lo llevaba a la zona donde me estuviera bañando. Esto en la isla de Rasdú, en la última que estuvimos tantos días. Y ese día Adrián me dijo, pero va, déjalo ahí, si nadie te va a robar. ¿Quién te va a robar en esta isla? No sé qué, ¿quién te va a robar? Déjalo ahí. Total, que lo dejé absolutamente todo. ¿Cuál fue el problema? Que no lo dejé todo recogido, que yo creo que lo dejé todo un poco desperdigado, incluida la cartera. Entonces, ese mediodía me di cuenta de que la cartera no estaba y no sabemos, todavía a fecha de hoy, si es que Lucía, que esa cartera le llamaba especialmente la atención, la cogió, la lanzó por ahí y alguien se la encontró y al no llevar documentación pues se la quedó directamente porque tenía dinero, o no sabíamos si se había caído y se había enterrado en la arena, estuvimos ahí rascando arena durante 2 días, o si alguien me la había robado adrede de la hamaca, ¿no? Porque, bueno, pues había algunos sospechosos, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues la anécdota es que literalmente no apareció la cartera. Esa tarde estuvo media isla ayudándome a buscarla, la verdad que fue muy guay. Fui a la comisaría de policía durante 3 días seguidos. Cada día que iba había gente diferente y nadie sabía de lo que le estaba hablando. Y pues sé que no es una anécdota, porque normalmente las anécdotas son divertidas, pero somos muy malos contando anécdotas y ya está. No sé si se te ha ocurrido algo en el tiempo. ¿Se te ha ocurrido algo? ¿Qué se te ha ocurrido? Por favor, acaba este episodio con un poco de dignidad anecdotil. Vale. Bueno, creo que ya lo has mencionado en Stories, igualmente. Pero ¿Qué? en Mafushi hicimos una comida en el Titanic que, bueno, lo llamamos el Titanic. Fue lo mejor de Mafushi para mi experiencia. Que es un restaurante que se llama El Sultán, de comida, creo que era india, jordana. No, era comida libanesa. Libanesa. Vale, pues de comida libanesa. Y la atención fue surrealista, muy buena. Y bueno, decimos que es en el Titanic porque es que creo que en la mesa, en cada plato, ¿no? Sí. Había como 5 cucharas, 5 tenedores, 3 cuchillos, 5 platos. 4 vasos, 3 copas. Sí, sí. Entonces, bueno, no sé, fue muy divertido, comimos súper bien, lo recomendamos muchísimo. Bueno, creo que queda clarísimo que no sabemos contar anécdotas, que muchas veces nos pasan cosas estando de viaje y decimos, mira, esto es una anécdota que tendremos que contar. Bueno, pues no. No, es que no. Luego no nos acordamos. Es que somos malísimos. Pero en fin, vamos a acabar ya el podcast. Yo creo que hemos cubierto más o menos como todas las cosas principales a la hora de organizar un viaje y un poco contando nuestra experiencia, nuestras sensaciones, las islas en las que hemos estado. Así que muchas gracias, Adrián, por venirte al podcast una vez más. ¿Y tú qué te llevas de Maldivas? Yo me llevo a 2 semanas muy relajadas. Muy relajadas. Y me llevo también haber vuelto a bucear. Es algo que tenía muchas ganas de hacer, que me da un poquito de cosita después de haber sido madre. Y te quiero dar las gracias por haberme animado a hacerlo y por regalarme la máscara graduada. Y porque probablemente a lo mejor si no me hubieras animado, pues no sé si yo sola me hubiera animado, así que te lo agradezco. Y me llevo eso, sí, porque me lo pasé muy bien. Muy bien. ¿Y tú? ¿Tú que no buceaste? ¿Qué te llevas, Adrián? En Maldivas, a mí lo que más me ha gustado, bueno, lo que más no, pero en parte de la experiencia me ha gustado mucho haber estado 2 semanas muy desconectado, prácticamente sin internet, en estas islas tan pequeñas donde ya os digo, era un gustazo que no hubiera mucho tráfico en ellas, prácticamente nada. Sitios en los que te puedes dedicar a tu tranquilidad o a tu trabajo personal. Puedes caminar descalzo por toda la isla sin ningún problema.
Es difícil encontrar un buen café y, por ejemplo, también el tema del alcohol. Por tanto, fueron 2 semanas donde yo hice un poco detox de todo esto y me sentí muy bien también. Por tanto, no sé, un poco como todas estas pequeñas cosas han hecho que tuviera una experiencia muy, muy desconectante de lo que es más la vida europea, occidental o bueno, la rutina. Así que en ese aspecto yo lo recomiendo mucho. Si buscáis un sitio donde queréis desconectar y aburriros y que pasen las horas muy despacio y que tengáis, yo creo que, ¿no?, tiempo y espacio para vosotros, Maldivas es un destino que si lo buscáis podéis encontrar esto. Totalmente de acuerdo. Como decía al principio, vacaciones. Sí, sí. Vacaciones. Pues nada, ahora sí, con esto acabamos. Adrián, muchas gracias por venirte otra vez al podcast a hablar de viajes. Muy bien. El próximo lo dirijo yo. Maldivas es el país, yo creo, menos sostenible que he visitado y me parece curioso porque cuando haces la búsqueda en Google de las palabras Maldivas y sostenibilidad, aparece incluso como un icono de la sostenibilidad, como un ejemplo a seguir. Pero luego te das cuenta de que pues esto que te aparece en Google son publireportajes que lo único que hacen es hablar de las buenas acciones de un puñado de resorts. La verdad es que no tenía mucha más información al respecto antes de ir, más que pues, las fotos, los vídeos que se ven por Instagram, que lo pintan todo maravilloso, pero ya me habían dado algún aperitivo de que no es todo oro lo que reluce. Maldivas es un país frágil, es el país con menos altitud del planeta Tierra y eso lo convierte en un lugar muy vulnerable a la subida del nivel del mar, por poner un ejemplo. Es un país cuyos ingresos vienen principalmente del turismo y eso lo convierte también en un lugar muy vulnerable económicamente en el caso de las pandemias, que antes pues eran algo muy lejano y remoto y ahora las hemos vivido en primera persona y hace relativamente poco. Así que para hablar de sostenibilidad, pero sobre todo para hablar de turismo con animales y de cómo hacer turismo con animales de forma correcta en Maldivas, hoy tengo conmigo a Elena Cienfuegos, que es asturiana, bióloga y que ha basado su carrera en el aprendizaje y la protección del medio marino. Lleva mucho tiempo viviendo y trabajando en Maldivas. Bienvenida, Elena, al podcast. Muchas gracias por venirte un ratito. Nada, muchas gracias a ti, Carla, por recibirme. Un placer estar aquí. Estoy encantada de que vengas a darnos como esta perspectiva que creo que es tan necesaria y que Adrián y yo, que estamos grabando este episodio sobre Maldivas, la verdad es que no tenemos una idea formal o una idea científica sobre lo que puede estar pasando en Maldivas en muchos aspectos, solo tenemos pues lo que hemos observado, nuestra experiencia, y por eso me apetecía mucho contar contigo. Ha sido un regalo conocerte porque estaba un poco desesperada buscando empresas que hicieran las cosas bien en Maldivas y tengo que dar las gracias a una chica que a través de Instagram me recomendó True Locals, que es tu empresa. Ella es @joy_in_wonderland, Joy in Wonderland. Muchísimas gracias porque de verdad que fue la mejor recomendación que recibí. Recibí muchas, pero esta fue la única que yo creo que cumple con lo que para mí son los estándares de turismo responsable en un lugar, ¿no? Entonces, para empezar, Elena, cuéntanos cómo has acabado tú en Maldivas y qué es lo que hacéis en True Locals. Muy bien, vale, pues empezamos pues un poquitín de currículum así ligerito, solo como mencionaste al principio, pues soy licenciada en biología y básicamente desde que acabé la carrera pues llevo más de 15 años de mar, ¿no? Un poco así variado alrededor del mundo, desde trabajar en acuarios en Francia, he estado pues protegiendo las ballenas justo ahora hace 10 años de la campaña de protección de ballenas en la Antártida. Estuve plantando corales por aquí ya en 2015, aquí en Maldivas la primera vez. He estado enseñando biología marina pues en las Islas Vírgenes, he estado pues llevando a la gente a descubrir el agua con buceo, con excursiones de snorkeling, pues por el Caribe, por México, por Belice, por las Islas Turcas y Caicos, en Grecia, en Australia, por Tailandia, donde andáis vosotros ahora. Así que, bueno, básicamente, pues mi vida ha estado de la mano de explorar el mundo marino y tratar de compartir esta pasión para que la gente aprenda sobre la fauna y plantar la semillina de conservación marina. Así que
de esta forma pues nace True Locals, ¿no? Con esas ganas de darle la vuelta a esos mensajes que ponen a veces al llegar a las playas de solo locales, locals only, del mundo del surfing, ¿no? Y pues le dimos la vuelta por completo, invitamos a todo el mundo precisamente a lo contrario, a venirse al agua, al pedrero, a la playa, a interaccionar, a conocer, a aprender y a relacionarse con los animales que viven ahí, que a mi entender son los auténticos locales, los true locals, ¿no? Así que no puede caer en mejor esta invitación a participar en vuestro podcast, porque precisamente esto es lo que queremos, ¿no? Instar a todo el mundo a acercarse, a explorar, a aventurarse, a conocer el mundo marino de distintas formas, en la que cada cual se sienta más cómodo, pero de una forma responsable, sostenible y, bueno, pues ahí vamos a hablar, pues yo qué sé, aquí en Maldivas específicamente, ahora mismo llevo pues entre pitos y flautas ahora 3 mesinos, pero estuve un año más aquí justo antes de Navidades, en fin. Y bueno, pues ahora en noviembre trajimos al primer grupo con True Locals por aquí también, y se trató precisamente de esto, de ayudarles a hacer pues lo que hicisteis vosotros, de ir a descubrir la fauna marina, a investigarla, a tratar de estar en contacto con empresas locales, a hacerlo de una forma sostenible y reducir el impacto en la medida de lo posible para que, pues, vamos a ver, todos nos apetece venir a disfrutar de las maravillas que tiene este país, ¿no? Es inconmensurable y, pues, de alguna manera hacerlo de una forma que nuestro impacto de estar 5 minutos con el animal no cause un daño a largo plazo, ¿no? Sino todo lo contrario. Así que, bueno, si quieres empezamos ahí a hablar un poquito más específico porque si no me voy a enrollar vamos a aquí. darle. No, es muy interesante, sobre todo que la gente se quede con que organizáis estos viajes, que asesoráis y que en la web de True Locals tenéis toda la información de todo lo que hacéis, así que yo animo desde ya a que pues la consulten, a que te escriban, porque para mí pues fuiste de muchísima ayuda, ¿no? En un momento en el que estaba muy perdida en Mafushi, en un caos de empresas que todas hacían más o menos lo mismo y todo de la misma manera, que es una manera que aquí en este podcast no nos gusta. Entonces, pues desde aquí darte las gracias porque la verdad que fuiste de mucha ayuda y creo que puede ser de mucha ayuda para la gente que visite Maldivas, bueno, y otros países donde también conoces mucho, ¿no? Indonesia, por ejemplo, también. Entonces, yo sobre todo animar a la gente a que le eche un vistazo a vuestras redes sociales y también a vuestra web. Entonces, vamos a ir punto por punto viendo algunas de las problemáticas, sobre todo con animales que vemos en Maldivas, de las que yo era totalmente ajena y que, pues habiendo pasado por allí, me he dado cuenta. Hay un tema del que yo no había oído hablar, del que yo había oído hablar, perdón, pero que no sabía que estaba tan extendido y es el feeding. Entonces, para ponernos en contexto, yo creo que lo primero es que nos cuentes qué es el feeding y por qué es una mala práctica. Vale, pues desde lo más básico. Feeding es una traducción literal del inglés que se trata de alimentación, ¿no? Entonces, una forma sencilla de asegurarse los encuentros con los animales con los que queremos interactuar, pues es darles de comer. Entonces, así, inicialmente, pues no tiene muchas connotaciones negativas y tiene el lado positivo que evidentemente es asegurar el encuentro. Así que si te parece, pues vamos a enumerar un poquito de los impactos que quizás no sean tan evidentes a ver así de primera mano y luego pues atacamos un poquito pues cómo podríamos hacerlo o cómo podemos reducir quizá la connotación negativa. Vale, cuando estuve en Belice estaba trabajando de investigadora principal y uno de los proyectos que llevábamos a cabo era una investigación precisamente de las consecuencias del feeding en tiburones nodriza y rayas pastinatas. Entonces, esto es precisamente uno de los feeding más míticos que ocurren aquí en Maldivas a diario. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando alimentamos a los animales? Que seguramente no los estamos alimentando ya con la comida de la que ellos se alimentan de forma natural, ¿no? Entonces empezamos por decir, por ejemplo, los tiburones nodriza son animales que están posados por el fondo, que son capaces de dormir sin necesidad de nadar y se alimentan principalmente de crustáceos, de cangrejos, quizá de peces pequeños, de peces loro, de labros. Y luego las rayas, pues también están siempre rebuscando por el fondo de arena, ¿vale? Estamos hablando de las rayas que están posadas al fondo y no de las que están nadando. La dieta a la que se les suele alimentar aquí, pues bueno, pues no tiene nada que ver con la que ellos consumen de forma natural.
no solo eso va a crear un desequilibrio en su metabolismo natural, sino que también pues, van a dejar de alimentarse lo que ellos se alimentaban normalmente, porque son oportunistas y pueden venir a lo fácil que les estamos dando desde el barco, pues no van a hacer el esfuerzo de alimentarse de lo que ellos normalmente consumen, creando pues ya un desequilibrio en la cadena natural de alimentación marina, ¿no? En la cadena trófica. Vale, cosas así un poquito más allá, por ejemplo, el ciclo de sueño de los animales. Los tiburones nodriza, como casi todos los tiburones, se alimentan principalmente de noche. Con lo cual, si lo que estamos haciendo es alimentarlos de día, porque es cuando tenemos la luz bonita y los turistas pueden venir a verlos, quiere decir que le estamos cambiando el patrón de sueño, ¿vale? Van a estar gastando una energía cada vez que oyen un barco para acercarse y para ir a investigar, a ver si consiguen llevarse algún regalín, que normalmente no gastarían durante el día. Con lo cual ya les cambiamos el patrón de vida. Son animales que normalmente son solitarios y aquí los vemos unos amontonados encima de otros. ¿Esto que conlleva? Pues que de alguna manera están compitiendo por un alimento que normalmente no les toca y lleva a una cierta agresividad, a un cambio de temperamento, porque es normal, están compitiendo por el mismo recurso. Con lo cual suele haber un poquito de agresión entre las especies, quiero decir, entre los mismos tiburones o las rayas, pero a la vez entre las otras especies, quizás se muerden un poquito, empiezas a ver marcas, pero los principales daños que llevan a nivel físico son los daños que vienen de acomodarse en acercarse a los barcos, en que el ruido de una hélice de repente sea algo agradable, algo que implique la merienda, ¿no? Por tanto, ¿qué hacen? Se acercan a las hélices y al final pues hay muchas laceraciones, heridas, tienen tendencia a nadar más cerca de la superficie de lo que harían normalmente. En fin, todo esto así a voz de pronto. Luego ya, por no decir que si nosotros nos tiramos al agua en el medio donde están alimentando a los animales, no es porque sean tiburones. Nosotros mismos, si tenemos hambre y viene alguien y nos mete la mano delante, igual como un perro lo entendemos de una forma menos violenta, ¿no? No metes la mano cuando le están dando de comer, pues aquí es igual. Entonces, el tirarnos al agua y en esa circunstancia pues puede conllevar ciertas agresiones que no son naturales tampoco. El animal no tiene tendencia a venir a mordisquearte una mano o si tiene los dedos así separados o heridas que pueden incrementar el cliché de que los tiburones son peligrosos cuando debería ser todo lo contrario. Es una buenísima explicación. Todo esto que acabas de contar me parece que lo has contado muy clarito, que se entiende muy bien y que ya no es solamente la parte negativa para esos animales, sino que nosotros nos estamos poniendo en peligro. Estoy hablando de las imágenes que se ven. Es decir, tú buscas ahora mismo Maldivas y las imágenes que se ven son de un punto en concreto con tiburones nodriza y de otro punto en concreto con rayas y en ambos puntos hay feeding y esto se ha puesto muchísimo de moda en redes sociales, tú lo habrás visto. Y como mencionabas tú, Carla, cuando estuviste allí y veías a la gente a las 2 de la tarde bajo el sol de Maldivas, que 10 de 10 médicos no recomiendan estar ahí durante 2 horas haciendo cola al borde de playa, solo por eso, por hacerte la foto o la selfie con el animal, ¿no? Entonces, bueno, de donde podría salir algo puramente positivo, como es desestigmatizar la imagen del ataque de los tiburones, ¿no? De Steven Spielberg y todo el daño que hizo, pues al final si no lo llevamos de una forma positiva, si no lo alimentamos, quiero decir, de la actividad en sí misma con una pedagogía, con un código de conducta, por supuesto, no andar acariciando a los animales, no tratar de tocar. Que yo soy muy tocona, que entiendo que todo el mundo le apetezca experimentar esto, pero a la vez si estamos tocando, quizás estamos también transmitiendo enfermedades que los animales normalmente no están expuestos, estamos removiendo su capa de protección de la piel. Hay tantas cocinas que solo por el hecho de disfrutar durante 5 minutos del animal no nos planteamos en lo que puede ocurrir a posteriori, que bueno, pues es súper interesante tener esta conversación. Me parece importante esta parte que acabas de mencionar, el tema de tocar a los animales, porque también tiene consecuencias muy negativas, como decías, y parece que también está como muy normalizado, ¿no? Como pues el tocar tortugas, el tocar a las rayas, ¿no? En este punto en concreto del que hablamos en Maldivas, que está en la isla de Fulidu, yo las he visto acariciarlas, también en Rashdú, donde pensaba que esto no sucedía, lo he visto. Parece que en cualquier puerto, hoy en día, en cualquier puerto de Maldivas,
siempre hay alguien dándole de comer a los animales y les he visto acariciarlas. Entonces, transmisión de enfermedades, no solamente las que les podemos pasar a ellos, sino las que nos pueden pasar a nosotros. ¿Alguna cosa más que debamos tener en cuenta de por qué no deberíamos tocar a los animales, a ningún animal salvaje? A ver, yo creo que más o menos lo has resumido así. Podríamos seguramente indagar en estudios que se han hecho sobre la repercusión directa y a largo plazo, pero así a vos de pronto yo creo que con que nos quedemos con eso, con que no es positivo. A ver, a mí no me gustaría que viniera alguien que no conozco y me eche una mano encima, ¿no? Pues los animales no son tan lejanos a nosotros. Y sobre todo también pues puede haber circunstancias en las que no nos estemos percatando, ¿no? No nos demos cuenta que muchas veces las conductas agresivas o los ataques vienen de la mano de pues, momentos en que los animales están excitados. ¿Por qué? Como nosotros. Si tenemos hambre, nos están dando de comer. Si a lo mejor estamos protegiendo a nuestros hijos, nuestras crías, nuestro terreno, nuestra casa. Nosotros como humanos nos estamos metiendo en su terreno, en su hogar. Entonces, el ir ahí y lanzarnos indiscriminadamente sin percatarnos quizá de lo que está ocurriendo en su vida rutinaria, pues es lo mismo que si de repente aquí alguien saltara en tu habitación que no conoces, viniera ahí a perseguirte, a intentar tocarte o acercarte a tu hija, acercarse a tu hija. Evidentemente, pues no seríamos súper agradables y cariñosos, ¿no? Yo soltaría ahí el instinto natural y es lo mismo que le ocurre a ellos. Así que totalmente. Y dicho así, es tan gráfico que te puedo decir que ahora que estoy, que he pasado por Maldivas hace poco, que estoy en Tailandia, que la gente es muy cariñosa, yo siempre estoy con el instinto un poco alerta porque sé que ella, por ejemplo, no se siente cómoda cuando viene un extraño, una persona que no conoce y se le acerca, con lo cual es un ejemplo muy gráfico. Hablemos de otro tema que también es una problemática muy grande en Maldivas, que es el tema del tiburón ballena. Es uno de los animales más codiciados del mundo marino, el animal que todo el mundo quiere ver. ¿Qué está pasando en Maldivas con este tema? A ver, lo que está pasando es el boom, ¿no? De esta maravilla de ir a nadar con el tiburón ballena, que no vamos a ser hipócritas, lo entiendo, es espectacular. ¿A quién no le apetecería ir a interaccionar con este animal, a verlo de cerca, incluso eso, te llevarse la foto de recuerdo? Es algo completamente normal, pero tenemos que plantearnos esta conversación justo. Vamos a ver, en Maldivas no hace tantos años que el turismo está tan desarrollado como lo tenemos hoy en día. Esto ha sido algo que en los últimos 30 años prácticamente ha empezado a crecer, ¿vale? Y me atrevería a decir en los últimos 20. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, hoy en día, para tener una imagen literal, el South Atoll, que es uno de los spots míticos, unos puntos míticos de tiburón ballena, estamos hablando de que cada vez que aparece un tiburón desde por la mañana, tenemos de 40 a 50 turistas en sus barcos persiguiendo al animal. Entonces, el animal se acerca a la superficie, automáticamente alguno de los turoperadores lo percibe bien por dron o bien por los barcos en sí mismo y todos empiezan a arrancar a tratar de ponerse bien alrededor del tiburón o bien delante para que todos sus turistas se tiren al agua. Estamos hablando de unos 12 barcos así a diario, de forma continua, persiguiendo al tiburón ballena por la foto trofeo, ¿no? O por permitirte el regalín de acariciar un tiburón ballena. Entonces, estamos hablando de animales muy grandes, de 12, incluso hasta 18 metros, que de por sí los llamamos los gigantes pacíficos, son gigantes gentiles, pero es un animal de 12 metros, ¿sabes? Un animal que si no respetamos, si no mantenemos cierta distancia, solo involuntariamente con el aleteo, pues puede ser peligroso, ¿no? Nos puede hacer mucho daño, sin querer. Estamos hablando de que todos estos animales que si están viviendo rodeados de barcos cada vez tienen más laceraciones evidentes. Hay estudios en los que se dice que ahora en los últimos 15 años el 45% de los tiburones ballena tienen marcas de laceraciones en las aletas dorsales y anales. Entonces, y caudales. Es algo que como turistas podemos ver, no es algo que pase desapercibido. Entonces, en fin, ¿cuál es
¿dónde está la balanza una vez más, el equilibrio? ¿Cómo podemos hacer esto de una forma menos violenta, menos perjudicial para el animal? Una forma incluso que también a los locales, pues los locales de las personas, pues se pueden beneficiar de este tipo de turismo, que como dices tú, está tan sumamente mediatizado, que todo Internet se le llena la boca con el ecoturismo, y tienes razón, porque este país es magnífico, tenemos es absurdo la cantidad de recursos naturales, es absolutamente, te salta a los ojos, ¿no? Entonces hay que encontrar una metodología para que haya un respeto, para que estos animales no se reduzcan en número. Hay un 33% menos de tiburones desde 2014 a 2019. Hay menos tiburones porque se asoman menos, porque estamos explotando este turismo de forma radical. Pero me paras, si hablo mucho, Carla. No, por Dios, sigue, porque necesito. Yo lo único que pido es que este episodio se viralice, es lo único que pido, porque necesitamos voces así, porque es verdad, nadie habla de esto, es que lo único que se ve en redes sociales es siempre lo mismo y estoy harta porque se idealiza un tipo de turismo y la gente es lo único que busca y no, estoy cansada. Y yo siempre lo digo, yo no hablo desde la perfección, yo hablo desde el aprendizaje constante. Para mí ir a Maldivas ha sido muchísimo aprendizaje. Y yo, siendo una persona a la que le gusta muchísimo ver la vida marina, he decidido no hacer esta excursión porque ¿qué sentido tendría estar quejándome de que hay 200 personas alrededor de un tiburón ballena si yo soy una de ellas, ¿no? Entonces, ¿hay alternativas ahora mismo a estas visitas? ¿Se pueden ver en otro lugar de una forma más responsable? ¿Hay alguien ya haciendo algo al respecto? Bueno, vamos a ver. Bien, voy a empezar diciendo que nosotros en nuestro viaje de noviembre sí que fuimos a ver el tiburón ballena. Yo no lo había visto nunca aquí en Maldivas, sí que había hecho excursiones en Indonesia y no lo había visto con mis propios ojos este tipo de práctica. Así que bien, voy a empezar, como dices tú, asumiendo el error y aprendiendo desde ahí. Porque nunca vamos a ser perfectos, pero la conservación es conservación en acción. Siempre tiene que ser a través de intentar poner de nuestro lado para reducir el impacto y para proteger a los animales en la medida de lo posible y así todo el mundo pueda seguir disfrutándolos. Así que, en fin, ¿qué prácticas hay adecuadas hoy en día? ¿Cómo podemos reducir este acoso infernal a los tiburones ballenas, reducir las heridas de hélices, reducir esta persecución, ¿no? El estrés al que están viéndose, al que están sufriendo los animales? Bien, pues de mano yo diría que lo más importante es ya plantear esta conversación, el hecho de querer aprender sobre ello, el plantearnos que la educación es el principio de la solución, ¿vale? La ética con respecto a nuestros encuentros con los animales, el turismo sostenible. Hay empresas en las que se aplica el código de conducta, que es un código de conducta oficial a nivel nacional, en el que, para que os hagáis a la idea, una de las cosas más básicas es que hay una distancia mínima de 3 metros a mantener con el animal. Y bueno, no vamos a entrar más en profundidad, pero hay zonas en las que no se debe de estar nadando, hay distancia mínima de 3 metros en los laterales, más distancia en la parte trasera para evitar precisamente el aleteo que acabamos de hablar. Hay un límite de número de barcos y horarios, hay unos rangers que están en principio en los 3 hotspots que hay alrededor del país para ver los tiburones ballena. Entonces, ¿cuáles son las prácticas ya a nivel nacional también? Pues habría que apretar un poquito eso para que esta legislación que ya existe se implemente de una forma más rígida. Pero para que eso ocurra, el turista ya de mano tiene que ser el que no esté dándole una propina al capitán para que se acerque a pesar de no tener licencia para realizarlo. El que tiene que ser consciente de respetar estos límites, el que tiene que ser consciente de únicamente pagar para ir con operadores sostenibles, los que vayan a abrazar este ecoturismo, porque
Hace unos años el tiburón ballena se cazaba, se pescaba aquí en Maldivas. Los locales lo utilizaban el aceite para como carburante para los donis, para los barcos locales. Y de alguna forma se le dio la vuelta y ya no se consume el tiburón ballena, sino que se trata de ganar dinero también gracias a que el tiburón esté vivo. Entonces está de nuestro lado también apoyar para que este turismo sea algo sostenible y a largo plazo y no que seamos nosotros los que seamos la nueva amenaza hacia el animal, ¿no? Ahora que los locales estaban entendiéndolo de una manera distinta. Quizá habría que apretar para que haya más multas, para que de verdad, yo qué sé, esto es una anécdota, igual es un ejemplo tonto, pero no lo sé, en mi casa siempre se dice que antes había muchas cagadas de perros por la calle, ¿vale? Y que esto todo el mundo sabía que no era ético, que no estaba correcto, que todo el mundo tenía que hacerse cargo y recogerlo. Y en un momento dado se empezaron a poner unas multas, ¿sabes?, dolorosas para de mucho dinero. Todo aquel que fuera tan cerdo que no tuviera la ética suficiente o asumiera, fuera consecuente con ella. Y desde entonces, ¡pum!, las calles están limpias, ¿sabes? Pues sí, quizá aquí de alguna manera habría que apretar para que se incrementen estas medidas, para que de verdad las licencias para poder acceder a este tipo de prácticas y llevar a turistas sean exigidas, que los códigos de conducta se lleven a cabo de forma rígida y que nosotros como turistas pues valoremos más el beneplácito, el bienestar de los animales de los que queremos disfrutar, que nuestra ansia de tener una foto y decir que acaricié a un tiburón ballena. Totalmente. Un poco el equilibrio que siempre decimos, que yo lo he dicho ya más de una vez en este podcast, el equilibrio entre la responsabilidad nuestra como turistas, la responsabilidad de las empresas que están ofreciendo esto, pero también la responsabilidad del gobierno a la hora de legislar, pero sobre todo a la hora de hacer efectiva esa legislación, ¿no? Que parece que en Maldivas pues está faltando un poco de las tres. Está faltando un poco de las tres y pues por lo menos que la gente que escuche este podcast ponga de su parte y busque al menos empresas que respeten esto y que lo hagan bien. De todas maneras, en este hotspot que mencionabas, ¿no?, en este atolón, ahora mismo lo que se ve son multitudes, es decir, no hay una alternativa. Por más que tú seas una empresa responsable que quieras hacer las cosas bien, cuando pasan los tiburones ballena y están todos esos barcos, quiero decir, ahí no hay manera, ¿no? A mi entender, y intento no ser muy negativa con estas cosas, a mi entender ahora necesitamos un break, necesitamos parar, pensar y redirigir este turismo en otra dirección, porque la historia habla, se reducen los números de animales, cada vez están más lacerados, cada vez sufren más. Si queremos que en las futuras generaciones, que nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar de ellos, está en nuestra mano hoy en día cambiarlo y a día de hoy necesitamos parar. Es como cuando, a pesar de que sea triste, a veces hay que dejar de consumir cierto producto o hay que dejar de explorar ciertas zonas para ponerlas en protección y que le dé tiempo al ecosistema a regenerarse. Pues quizá el tiburón ballena a día de hoy, yo personalmente opto por no volver a llevar excursiones de tiburón ballena hasta que esto no cambie. Maravilloso. Bueno, a ver si es verdad que poco a poco podemos, el discurso se puede volver un poquito más positivo en el sentido de que pues la cosa mejore y que se regule un poquito más. Hay otro problema que tiene Maldivas y es el tema de la gestión de residuos, que es inexistente. Los residuos se gestionan de una forma muy sencilla, que es quemándolos. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto desde lo que nosotros podemos hacer, que es pues reducir un poco nuestra huella? ¿Cómo nos recomendarías tú? Sé que tú esto lo llevas bien tatuado en la piel en vuestros viajes y en el día a día, de funcionar con el ejemplo. Así que para la gestión de residuos, desde el principio, pues empezamos como hacemos en casa simplemente, pues tratando de consumir menos plásticos, de ser conscientes de los residuos que producimos, tratando de, por ejemplo, desde lo más sencillo, que es que parecen cosas que ya hemos repetido tantas veces, que se gastan, pero no, en el día a día tenemos que llevar nuestras propias botellas para rellenar. Quizá podemos optar por empresas en las que tengan opciones de rellenado de botellas en vez de tomar cada botella de plástico que nos ofrezcan. Parece absurdo, pero en este país hace
más de 40 años no era necesario tanto gestión de recursos, de residuos, porque no existían los plásticos, no llegaron aquí hasta unos 35 años antes. La gente simplemente tiraba la basura al mar, porque casi todo eran productos orgánicos. Es como en Indonesia, que nos echamos las manos a la cabeza, pero antes todo iban hojas de banana. Y hoy de repente introducimos los plásticos y no les enseñamos que esto no lo podíamos tirar al suelo después del uso. Pues estamos en ese proceso, ¿no? Si por nuestra parte podemos simplemente consumir menos plásticos y tratar de informarnos y educarnos de la mejor manera de evitarlo, desde, como dices tú, llevándote el propio Tupperware, usando bolsas de tela, diciendo que no a los productos de plástico que nos digan, quizá incluso teniendo nuestro propio plato para que cuando nos vayan a dar algo de un solo uso lo utilizamos en el nuestro en vez de usar lo que nos vayan a dar. Porque evidentemente la gente todavía está en la dinámica de lo fácil que es utilizar algo de un solo uso. Es mucho más sencillo para los operadores y para las excursiones, ¿no? Para los picnics. Intentar nosotros por nuestra parte, en el día a día, como hacemos en casa, pues aquí en Maldivas también. En Maldivas hasta 2021 había una isla así cerca de Male que se llama Tilafushi, que es en la que se llevaban las basuras y se llevaban allí para quemar. Entonces, bueno, un poco como para nosotros en la gestión de residuos, pues bien se quema, bien se hace compost o bien lo metemos en vertederos. Pero aquí, evidentemente, en un país en el que 99% es agua, pues no hay sitio para los vertederos, no hay sitio para mayor procesamiento de basuras. Se ha puesto en marcha ahora una acción estratégica, un planning de acción estratégica, perdón, estoy traduciendo en inglés, patina, para precisamente no solo para la gestión de residuos, sino para transformarla en energía. Entonces, el objetivo es que para 2025 ya esté plenamente en funcionamiento. Se trata de generar hasta 50.000 megavatios por hora de electricidad a través de la gestión del residuo y transformación en energía eléctrica. El objetivo es que para 2027 ya exista que el 80% de los recursos, de los residuos combustibles se transformen, sean tratados, bien dispuestos o reciclados. Es un poco como la misma dirección que llevamos en Europa y en Occidente, pero aquí de una forma alternativa. Necesitamos tener más estaciones de gestión de residuos distribuidas por todo el país, porque a pesar de que pensamos en Maldivas como 4 islinas, es un país muy amplio, entonces las distancias son largas. Y a día de hoy pues ya hay aviones, hay hidroaviones y sigue habiendo ferries, pero las distancias son muy largas. Entonces aterrizamos en Male normalmente como aeropuerto principal, hay otros varios en los que se puede llegar desde Sri Lanka, pero si para nosotros es complicado llegar a una isla en un atolón del norte o del puro sur de Maldivas, imaginaos para ellos la gestión de sus basuras diarias también, ¿no? Hay una parte que se guarda en la isla, las latas, los plásticos se envían para reciclar, otra parte que se envía al mar y se hacen gestión de residuos orgánicos con compost. Pero cuando el espacio es limitado, si lo sabemos en Europa, imaginaros aquí. Entonces, bueno, pues ¿qué queda? Pues simplemente tratar en la medida de lo posible, de nuestro lado, escoger también los turoperadores, los alojamientos que sepamos que nos pueden facilitar esto, que van a preocuparse y tienen una inquietud por reducir el impacto que ellos tienen, e incluidos pues desde islas locales a resorts, ¿no? En cualquiera de los casos. Yo en este caso la verdad es que como es un tema que me genera muchísima curiosidad, he preguntado bastante por esto, ¿no? Parece que el tema de tener agua potabilizada es algo que cada vez está más presente en las islas locales, que parece que, bueno, para quien no lo sepa, las islas locales se abrieron al turista hace 12 años, más o menos, 10, 12 años. Entonces es algo bastante reciente. Y pues este tema de la gestión del agua también es reciente y todavía se ve mucha botellita de agua, de estas pequeñas de plástico. Todavía se ve a muchos turistas usándolas porque desconfían del agua que te ofrecen en el hotel. Y esto también creo que es un ejercicio de un poco de educarnos a nosotros mismos. Dios mío, si nos están dando agua que nos están diciendo que es potable, a no ser que tengamos un estómago súper sensible y que siempre tengamos que beber
agua embotellada también, creo que eso es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y te quiero poner un ejemplo, una anécdota que me pasó en un hotel en Rasdú, de una madre y una hija que se estaban sacando el open water ahí en la escuela donde yo hice buceo, en Drop Dive con Jimmy, con Jaime, y estaban en el mismo hotel que yo. Y estaban como diciéndole al recepcionista, le estaban diciendo que estaban muy contentas de que tuvieran una estación de rellenado de agua. Pero lo decían como diciendo, bueno, y además podríais regalarnos botellas reutilizables para que pudiésemos rellenar ese agua, ¿no? O sea, y yo pensaba, vamos a ver, eres alemana, estoy segura de que en tu casa, en tu país, viajas con tu botella reutilizable, estoy segura. ¿Por qué no te la has traído a Maldivas? ¿Por qué no te la traes a Maldivas? ¿Por qué asumes en tu cabeza que en Maldivas esa opción no va a existir o que no va a haber una opción mejor? Porque muchas veces cuando la gente me dice, mira Carla, yo es que no me fío o voy con niños y no me fío del agua que me den, yo siempre les digo, vale, cómprate una garrafa de agua y rellena tu botella, porque es una manera de no utilizar tantos residuos de un solo uso. Entonces, siempre hay opciones. Llevaos vuestra botella, yo siempre lo digo, siempre hay opciones, y confiemos en que si nos están dando agua potable, por Dios, es agua potable, ¿no? Y nos la podemos beber y doy fe de que es agua buena porque no me he puesto mala ni un día. Pero sí, el tema de los residuos. Luego hay otro tema que, mira, no lo tenía aquí escrito en el guión, pero que es un tema muy interesante en el caso de Maldivas, y yo no sé si tú estarás al corriente, es el tema de las placas solares, porque un país donde prácticamente todo el año está haciendo sol, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay más placas solares? Y me comentaba un chico local que es un tema que también como que se está iniciando, que cuestan dinero, pero que poco a poco se van dando estas licencias para que cada vez más islas. Evidentemente, un resort con un poder adquisitivo mucho más alto lo va a tener más fácil que un alojamiento, una guest house en una isla local, pero que poco a poco esto también se va introduciendo. No sé si tú sobre esto sabes algo. Pues, bueno, no te voy a engañar, de esto un poquito menos, pero lo que sí que te puedo decir es que ocurre un poquito como en España, que hasta hace poquito el tener una placa solar, pues no era tan sencillo, ¿no? Hoy en día se han rebajado muchísimo de precio, cuando hablamos hoy en día, en el último año. Antes era un tema un poco de lujo, un poquito más difícil también la política de conseguir electricidad por tus propios medios. Así que como aquí todo va un poquito más despacio, y si hablamos de 10, 20 años por atrás en estas cosas, los resorts están cada vez teniendo más placas solares, pero tampoco es algo que veas a destajo, no sé cómo decir, porque desafortunadamente cuando venimos a Maldivas lo que buscamos es tener una casita de bambú con todos los lujos y viendo al mar con aguas azules cristalinas. No queremos ver una placa solar que nos recuerde que tenemos que hacer gestión de energía eléctrica. Exacto. Entonces, bueno, pues también una vez más todo esto va aquí, ¿no? Que queremos tener lo salvaje y lo natural, pero a la vez nos llevamos las manos a la cabeza si resulta que hay una botella, hay basura, ¿sabes? Hombre, un poquito de coherencia. Claro, una cosa importante sobre este tema de los residuos, que antes lo estabas diciendo, es un tema importante. El hecho de que haya presencia de turistas siempre va a incrementar el número de residuos que hay, porque muchas de las cosas que se importan son para satisfacer nuestras necesidades, con lo cual qué importante es que nosotros reduzcamos eso, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no tienen acceso a una copa menstrual las mujeres de Maldivas, pero nosotras sí. Entonces, llevémonos nuestra copa menstrual. Eso es un residuo que podemos evitar de una forma muy fácil. O pues el tema de las botellas que decíamos, ¿no? Entonces está en nuestras manos hacer ese cambio. Ahora que hablábamos del tema de resorts versus isla local, ¿no? Un poco, este es un tema que también me he planteado mucho en mi paso por Maldivas, porque no tengo del todo claro cuál es la opción más sostenible. Si hay una opción más sostenible que la otra, porque veo un poco que los resorts, al tener inversión extranjera, pues a lo mejor tienen más recursos para hacer las cosas mejor en términos de sostenibilidad, pero a la vez, si vamos a las islas locales, estamos beneficiando a la población local. Entonces, ¿cuál es tu opinión? No creo que haya un blanco-negro, ¿eh?
Pero ¿cuál es tu opinión? Estoy de acuerdo, no hay un blanco o negro, pero por poner así un poquito, vamos a ver, en los resorts, ¿qué tenemos? Pues evidentemente, como dices tú, van a tener más recursos, pues quizá para que esta gestión de residuos sea un poquito mejor hecha. Bueno, en realidad debería ser impepinable, debería ser su propia responsabilidad. A la vez, ¿qué ocurre? Pues en un resort vamos a tener más buffets. Si tenemos más buffets, tenemos más basura, más comida que tiramos a diario, ¿no? También va a haber más importación de productos innecesarios. A un maldivo aquí vive de comer atún y arroz, chicos. ¿A quién se le ocurre venir a Maldivas a comer salmón? O sea, no lo sé, hay ciertas cosas que no son endémicas, que no se producen aquí, que no existen de forma, ¿sabes? Que nos estallan los ojos, que evidentemente no hay esos animales aquí. ¿Qué necesidad hay de venir aquí a consumirlo, no? Bien, ¿qué más? Hay muchas cosas que están en la mano de los resorts que sí que se ve, que es evidente que cada vez, por ejemplo, hay más. Por ejemplo, en el resort en el que he trabajado más, no existen botellas de plástico, las botellas son todas de cristal, no hay servilletas, hay servilletas siempre de tela, hay una reducción de todo se recicla, absolutamente todo se recicla y se separa, ¿sabes? Vamos a ver, el tratamiento, están obligados a realizar un tratamiento de aguas, a no tirar al mar en zona cercana, a tener un control del almacenamiento del agua, como dices tú, o de los recursos, de los productos que se importan, pero a la vez los resorts, desafortunadamente, se permiten el lujo de ciertas cosas que una isla local hace de una forma mucho más minoritaria. Las islas en Maldivas son islas dinámicas. Las corrientes del agua modifican la localización de la arena en función de la época del monzón. En una época del monzón la arena se desplazará más en una dirección y en la contraria vendrá al revés. Pero los resorts no se pueden permitir el lujo de que sus playas se hagan más pequeñas o de que un cliente que ha pagado viendo las fotos de una época del año le corresponda a otro, ¿no? Y sabemos también que cuanto más pagamos, pues más exigimos, ¿no? Entonces, ¿qué se realizan? Por ejemplo, se hacen dragados de las lagunas para recuperar terrenos. Todos queremos nuestra foto en el sandbank, ¿no? Esos bancos de arena preciosos, pero si andamos modificando las corrientes, como construyendo rompeolas, espigones, para evitar que esas olas se nos acerquen demasiado a la isla, bombeando arena de un lado de una zona en la que existe más arena a una en la que nos está faltando más por el tema de las corrientes. Al bombear arena, mogollón de partículas en suspensión, eso afecta a los corales, cambia la química del agua, se desarrollan más algas, quizás se desarrolla más Posidonia, la Posidonia que está en el triangulín de los ecosistemas marinos por excelencia. Bien, la Posidonia no está en la imagen clásica de los resorts de Maldivas en las que queremos un fondo de arena blanca. La Posidonia es lo que se alimentan principalmente las tortugas verdes, chicos. La Posidonia es la zona en la que se desarrolla la mayor parte, muchas especies juveniles de peces que nos encanta ver luego en el arrecife a posteriori. Entonces, si arrancamos la Posidonia para tener esa imagen de postal, estamos haciendo un impacto bestial también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una vez más, apostar por resorts o por turoperadores en los que no se promocione la destrucción de manglares para la construcción de más villas, en las que no arrastremos el barco por los corales y permitamos a los clientes ponerse de pie, ¿no? En las que en vez de tirar el ancla, se instalen boyas para que sea menos agresivo, en el que sea más consciente de que la importancia de las mareas es radical para poder acercarnos a ciertas zonas, entrar o salir. Si tenemos programada una excursión, pero las mareas no son adecuadas, no empujemos para que el barco se arriesgue a destrozar los corales que tardan tantísimo en crecer. Así que, en fin, como dices tú, no hay blanco o negro, tanto en las islas locales como en los resorts va a haber un impacto y también un beneficio de cara a venir a explorar este país y apostar por un compromiso medioambiental, ¿no? En la que, pues, yo qué sé, por ejemplo, no se usen fertilizantes o no se utilicen productos para evitar que haya mosquitos, porque es que, claro, es que hay insectos en mi villa, son los trópicos, es normal que haya insectos. Es que ¿dónde te crees que vas? Claro, te vienes aquí a estar en contacto con la naturaleza, pero luego te encuentras un escarabajo o vale, ya sé que las cucarachas nos gustan menos, pero
es normal, estás en plena naturaleza. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacemos? Pesticidas. ¿Qué pasa con los pesticidas? Pues va a haber un ciclo también de impacto Un químico impacto, atravesado, claro. ¿no? Así que, yo que sé, hay un millón de cosas que se pueden hacer para que sea un win-win, ¿no? Para que los locales se beneficien de que todos los otros extranjeros vengamos aquí a disfrutar de sus recursos naturales, ¿no? Que creemos empleo, oportunidades de crecimiento en sus carreras, que los resorts pueden, teniendo más recursos, también pueden crear más educación para la comunidad local, para incorporar a los niños en esta conciencia medioambiental. Ten en cuenta que mucha gente aquí realmente no todo el mundo sabe nadar, no todo el mundo se ha puesto una máscara para ver lo que tienen debajo del agua y están rodeados de nada. Wow. Entonces, las empresas con las que he tenido la suerte de colaborar, pues apoyan mucho esto, ¿no? El dar oportunidades a los locales para que ellos mismos se creen una carrera en una dirección que sea beneficioso para el medio ambiente, para los turistas y para su comunidad propiamente dicha. Así que bueno, mira, un Qué ejemplo bueno. sencillo, perdón, ya voy callando que hablo muchísimo. No, sigue. Bien, hay cocinas, por ejemplo, una que se implementa en Sri Lanka. En Sri Lanka, por ejemplo, tenían como muchos otros lugares, hay muchos problemas con la captura de los huevos de tortuga, ¿no? Y aquí también pasaba, ¿no? Las tortugas están protegidas a día de hoy y a nosotros como occidentales nos parece increíble que alguien se coma los huevos de tortuga, que se le ocurre, ¿no? Bueno, pues cada uno consume los productos que tiene a mano, igual que es un tema cultural, el ver normal comer ternera o comer tortuga o perro, depende de dónde te encuentres, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, simplemente para no decirle a los locales, no puedes consumir tortuga, por ejemplo, lo que encontré en Sri Lanka, que hacían centros de recuperación de tortugas, y que se hace también en Indonesia, donde vamos a ir a verlos dentro de un par de mesinos, es que pagaban a la gente porque se daba cuenta que venía una tortuga, una hembra, a poner los huevos, y entonces lo que hacían era recuperar esos huevos y llevarlos al centro de conservación, donde los volvían a enterrar a la misma profundidad y en unas condiciones similares a las que lo había hecho la madre. Y entonces, a partir de ahí, lo que hacían era poder tener un control de que ni perros, ni humanos, ¿sabes?, ni otros depredadores consumieran esos huevos para incrementar las posibilidades de los bebés de sobrevivir, de salir del huevo, que ya es tremendo. Y luego en algunos sitios, bueno, pues se llevan otras medidas como mantener los bebés tortugas durante un tiempo para darle más chance. Bueno, pero a lo que voy es que en vez de culpabilizar, apuntar el dedo y poner multas o criminalizar a los locales por consumir los productos, lo que hacían es pagarles por su protección. Con lo cual, el propio local está viendo un beneficio en una dirección contraria y a continuación va a poder también pues, apostar por quizá llevar a la gente a ver las tortugas vivas en vez de consumirlas ellos mismos. Aquí, por ejemplo, también se hace, hay muchas ONGs trabajando en todas estas direcciones para evitar la sobrepesca o la pesca descontrolada, quizá de especies que necesitan un periodo de recuperación o quizá tamaños de peces que no son adecuados todavía porque no han llegado a la madurez sexual para reproducirse. Pues lo que se hace es precisamente comprar el pescado que se consume en los resorts a los pescadores locales y asegurarse de que cumplan estos estándares, de que sean ciertas especies o ciertos tamaños para darle tiempo a que el ecosistema siga sano, ¿no? Entonces, Oye, yo tengo entendido, Sí, ahora que mencionas esto de la pesca, solamente un inciso, tengo entendido que no está permitida la pesca de arrastre y que solo se puede pescar de un pez de uno en uno. ¿Esto es verdad? Yo lo he visto, o sea, yo he visto a pescadores pescar de uno en uno, pero claro, yo no sé en alta mar lo que pasa y seguramente ni yo ni nadie. Entonces, ¿se cumple o no se cumple? Es complicado. Sí es complicado en España, ¿sabes? Y a veces ves las lucecinas de noche de los barcos saliendo a pescar y es complicado saber qué prácticas se llevan a cabo ahí. Aquí, como decimos, con 99% de agua en un país, el control de fronteras,
el chequeo de gestión marítima requiere muchos más recursos y, como dijimos, pues quizá falte todavía camino para asegurarnos de que esto se lleve bien a cabo. Pero sí que es cierto que la pesca en teoría tiene que ser de la forma menos destructiva posible. Hoy yo soy buzo, llevo a gente a bucear a diario, se ven zonas maravillosas, perfectas, y a continuación un espacio completamente destruido, de corales rotos, mega evidente, que era de pesca a la dinamita, por ejemplo, ¿no? Así que esto son prácticas que ya no se llevan a cabo, pero que todavía a día de hoy estamos pagando las consecuencias. Entonces, como estás diciendo tú, pues es todo un camino de mejora, de crecimiento, de educación y bueno, a mejor, ¿no? Pero sí que está bien que, por ejemplo, esto que estabas comentando, ¿no? Que haya ciertos incentivos a estas personas para que hagan las cosas de una forma más que siga siendo beneficiosa para su economía, pero que también sea beneficiosa para el medio ambiente. Y aquí pues hay un ejemplo, por ejemplo, en Uganda, muy claro, en el Parque Nacional de Buindi, en el bosque impenetrable donde se ven los gorilas de montaña, hicieron una cosa muy similar, que es poner una tasa turística para todos esos turistas que queremos ir a ver los gorilas, y gracias a eso lo han visto que el negocio está más en el turismo que en la caza furtiva o en matarlos para comer o para lo que sea, y han conseguido que la población de gorilas de montaña aumente. Entonces, bueno, pues son como ejemplos, ¿no? De que al final estas acciones tienen una consecuencia positiva en la población de algunas especies, ¿no? Sí, sí, de todas, incluidos nosotros, quiero decir. Así que estoy puramente de acuerdo que a veces la carrera de conservación parece a contracorriente siempre, ¿no? Como que siempre tenemos que llevar este mensaje pesimista y pesa. Y yo intento de forma continua no a taladrar a la gente con mensajes negativos, porque yo tampoco querría consumir eso de forma constante, sino que, pues eso, de alguna manera darle la vuelta y, como dices tú, encender la luz hacia las prácticas que se pueden llevar a cabo para no solo reducir, sino mejorar. Entonces, yo que sé, esta conversación que estamos teniendo, pues me parece súper sana, para que no se quede en una experiencia única que la gente viene a vivir durante 5 minutos o 2 semanas, sino que a largo plazo pues sepamos que estamos contribuyendo a que esto se pueda seguir disfrutando y que todo el mundo se beneficie de ello, no solo nosotros de una forma momentánea, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, pedagogía a full. Tú lo que viene de esto yo antes decía que los pilares era naturaleza, formación, aventura, conservación, ¿no? Entonces es como tiene que ser naturaleza, raudales y aventura en la formato en que cada uno le funcione mejor. No todo el mundo tiene por qué ir a bucear, puede ser haciendo snorkeling, surf, simplemente pasando por la playa, lo que sea que nos conecte con la naturaleza, pero a la vez esta formación por el beneficio universal, ¿no? De disfrutar más de nuestros encuentros gracias a conocer a los animales de un poquito más de cerca antes de tirarnos al agua, y saber que a través de esta emoción que hemos vivido al verlos, al interaccionar con ellos, pues que nosotros mismos estamos plantando la semilla para su conservación a largo plazo en el tiempo de vacaciones y de vuelta a casa con todas estas cosas que estás mencionando. Así que yo que sé, muchísimas gracias, Carla, me hace mogollón de ilusión formar parte de esta conversación, por esta y muchas más, la verdad. Y bueno, perdón, me gustaría decir bueno, que Lo que tú quieras. hay muchas ONGs que están trabajando por estas cosas que acabamos de mencionar, ¿vale? Que tenemos, por ejemplo, con True Locals intentamos ayudar también a lo que se llama la ciencia ciudadana, que quiere decir que durante nuestros propios encuentros podamos colaborar con las ONGs locales para que puedan monitorear la población. Y estamos hablando, por ejemplo, de organizaciones como Olive Ridley Project, que funcionan para la conservación de tortugas, que tienen santuarios, pero que también tienen estudios de la población local, que puedes darle nombre a tu propia tortuga si la encuentras y nadie la había visto antes. Podemos ayudar con Manta Trust, que es una ONG inglesa, pero que llevan muchos años funcionando alrededor del mundo, y aquí en Maldivas tienen una presencia brutal en la que hay extranjeros, pero hay muchos locales. Todas estas organizaciones principalmente dan trabajo a locales en las que hacen lo mismo, un estudio de la población y aprendizaje de
organismos que todavía son grandes desconocidos, como las mantas, ¿no? Tenemos también otros que son los que gestionan lo que decíamos de incentivar a los locales pagándoles más dinero quizá para que vendan los peces del tamaño correcto y de las especies adecuadas a los resorts, como es Blue Marine Foundation. Blue Marine Foundation están nombrando Hope Spots, que son puntos de esperanza, zonas de protección alrededor del mundo, y aquí en Maldivas tenemos ya varios designados en las que gracias a esas legislaciones y esas protecciones todos podemos disfrutar de arrecifes sanísimos con más colores y biodiversidad de la que casi he visto jamás, ¿no? Entonces, bueno, está Whale Shark Research Project, hay muchos, ¿vale, chicos? Si queréis saber más, por favor, no dudéis en escribirme cualquiera, como hizo Carla también, ¿vale? Fue súper sencillo, a Carla alguien le mencionó True Locals y lo único que hicimos fue tener una llamada y decir, entender lo que buscabas, lo que querías, y tratar de, en la medida de posible, ponerte en contacto con quien podía ayudarte, ya que en ese momento yo no podría llevarte de la mano, pero jolín, un placer, ¿sabes? La próxima vez que vaya a Maldivas tiene que ser contigo, eso lo tengo clarísimo, ¿eh? Me tienes que llevar a sitios chulos, a esos sitios que estabas mencionando, esos hotspots, me encanta. De todas maneras, todas estas ONGs que has mencionado y todo esto me lo dejas y lo pondremos en la descripción. Recuérdanos, vamos a acabar con este punto así como un poco esperanzador, porque realmente creo que todo lo que hemos dicho tiene muchísimo valor y es muy, muy importante. Y no solamente, algo que sí quería decir para acabar también es que todas las cosas que hemos comentado y que hemos mencionado no aplican solamente a Maldivas, son cosas que ya han salido en este podcast otras veces, hablando con otras biólogas marinas, pero que a mí me gusta insistir, porque yo pienso que siempre va a venir gente nueva a escucharlo, entonces creo que es muy necesario. Entonces, todo esto que hemos mencionado se puede aplicar en muchísimos países, así que muchas gracias, Elena, por compartir tu conocimiento de Maldivas, pero del turismo responsable con animales en general. De verdad que lo valoro muchísimo. Y dinos dónde podemos encontrar a True Locals para que la gente vaya corriendo a buscaros. Vale, pues ya de mano, como dijiste, en la página web tenemos truelocals.es, estamos en Instagram, truelocals_, bueno, y por Facebook también True Locals, pero bueno, sobre todo, chicos, en cualquiera de esos métodos, por favor, no os quedéis solo en echarle un ojín, escribirme, ¿vale? No pasa nada. Creo que de momento estamos todavía en petit comité, siempre voy yo de la mano en todos los viajes, en todas las actividades, y si no es posible, pues siempre os voy a poner en contacto con gente que sabemos que lleva a cabo las prácticas correctas, como hicimos con Carla. Entonces, vamos a ver, ahora en mayo nos vamos a Indonesia. Yo he vivido en Indonesia 3 años, estamos haciendo varios viajes. El primero, el de mayo, ya está lleno, en junio tenemos huequín todavía, para julio vamos en colaboración con Surf Like a Girl para hacer también medio True Locals, medio retiro de surf y muchas cosinas que se vienen por delante. Tenemos previsto Grecia. Me dan ganas de pegar el salto a Indonesia, te lo digo. Vamos, vamos. Oye, ¿qué islas, qué zonas recorréis en Indonesia? Vale, pues para este viaje y para evitar comernos mucho traslado, estamos haciéndolo sencillo. Vamos a hacer Bali, Gili, Meno, que es una isla paradisíaca, planita, la más tranquila de las 3 Gilis. Ahí nos vamos por Tortugas y luego nos vamos a ir a Nusa Penida para ver las mantas y para explorar una isla llena de acantilados y templos escondidos. Y luego nos volvemos a Bali ya. Habíamos empezado ahí, en la zona más tranquila, a aprender a bucear, los que ya sepan bucear, a disfrutar de buceos magníficos. Y bueno, pues haremos incluso un poco de surf para explorar distintas formas. El que no sepa bucear o no le interese, prefiere hacer snorkeling, perfectamente posible. Y bueno, sobre todo mencionar que solo funcionamos con empresas con las que o bien ya he trabajado o son amigos literalmente, ¿vale? Así que depositamos confianza total en la gente con la que os recomendemos, os pongamos en sus manos. Ya veis que si vais con Elena está garantizado el turismo responsable y que os lo vais a pasar muy bien, eso seguro. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a ti, Carla, de verdad, qué placer. Ojalá haya muchas más conversaciones como esta, me encanta y muchísimas gracias por apostar por esto, por abrir la veda de esta conversación y por compartir tus experiencias así, es una maravilla. Yo feliz de hacerlo. A ti que estás escuchando este episodio, gracias por acompañarnos una semana más. Espero que te haya gustado muchísimo, de verdad.
Y si tú o alguien que conoces va a viajar a Maldivas, pues le compartas este podcast para que se lo escuche, para que prepare su viaje, que es muy importante, y que lo haga de forma responsable. No te olvides tampoco de dejarme tu feedback en la plataforma desde la que escuchas este podcast, que me hace muy feliz y contribuye a que sigamos creciendo. Gracias de nuevo a Level y a IATI Seguros por su apoyo esta cuarta temporada y nos escuchamos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Chao. ¡Di adiós! Adiós.